Hola a todos, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas Aunque tardes. sea, aunque sea de lejitos, como ya lo comentaban ustedes, me da mucho gusto verlos por aquí. A todos los conozco, los he visto y por supuesto que son entrañables. Y pues nada, en cualquier momento puede llegar la profesora, la maestra Belia, entonces para darle la bienvenida. Sin embargo, pues ya comenzamos porque suena amenaza de lluvia, ¿no? Hay amenaza de lluvia. Entonces, pues sean bienvenidos, muchas gracias, sobre todo a ustedes por sus colaboraciones, porque sin ellas la revista no hubiera nacido. Y por supuesto que en los siguientes números también esperamos su participación. Y bueno, pues el motivo de esta reunión es la presentación formal de la revista. Es una revista digital eh, que se llama Cuapan, Revista de Literatura y otras reflexiones. ¿Cuáles son los objetivos de la revista? Pues son los siguientes. Aquí les voy a compartir, ya les voy a compartir de entrada la revista porque es la que queremos mostrarles. Es esta. Entonces, aquí ya está circulando, ya se las compartimos con mucho gusto. Y bueno, está en ISU. eh, como ustedes saben, poco a poco pues iremos sacando más números y pues también mejorarla, ¿no? Por el momento pues aquí está el comité, el índice. Y lo que nos interesa mucho explicarles también son las secciones. Los que ya tuvieron la oportunidad de verla, de leerla, se darán cuenta que las secciones son muy representativas de la prepa. Entonces está la sección de Facultad de Cuapa, desde las tumbas, que está dedicada a la ficción, tal cual, a la literatura. La tercera sección, José Vasconcelos, erudición. La cuarta, alfalfa. Y la quinta, vaqueros, prepa 5. Cada una es distinta y ahorita mis compañeras les van a explicar cada una de ellas. Entonces, como les decía, ¿cuál es el principal objetivo de esta revista? El principal objetivo es que los estudiantes de prepa 5 publiquen en ella. Como sabemos, tenemos estudiantes muy buenos, que son muy buenos escritores. Entonces, no solo en el ámbito literario, sino también en el ámbito del ensayo académico, de todas las ramas del saber, ¿no? Desde las ciencias, los deportes, las artes. Además de la escritura, también queremos fomentar la práctica de la pintura, del cine, de la fotografía. Por eso la revista tiene estos apartados. Por supuesto que nuestros chicos son muy, muy creativos y bueno, esta revista nace para acompañarlos, sobre todo para que se animen ellos a mostrar sus trabajos, ¿no? Que ellos son muy, muy talentosos y a partir de esta revista lo pueden hacer, ¿no? Entonces queremos que esta revista sea, por supuesto, para ellos y también para los docentes de prepa 5, ¿no? Uno de los grandes motivos u objetivos es que los chicos vean a sus maestros que están escribiendo en la revista, ¿no? A mí me emociona porque igual que a los estudiantes les encanta leer a sus maestros, ¿no? Ellos admiran a muchos profesores, a muchos docentes que son buenísimos y que les encanta leerlos, les gusta seguir su trayectoria y qué mejor que estos docentes escriban también, ¿no? Escriban también para ellos, para la revista y que ellos puedan disfrutarlo, ¿no? Ahorita, bueno, si ya la hojearon, pues se pueden dar cuenta que pues tenemos, por ejemplo, ¿no? A la profesora Rosa Mendoza, a los maestros Rafael Ernesto,
a la profesora Elsa Mireya. Son profesores que tienen un gran potencial y que son muy queridos por los chicos. Entonces, imagínense ustedes cuando los lean en la revista, va a ser una emoción muy grande. Si a mí me emociona, imagínense a ellos, ¿no? Entonces, y bueno, y hay más docentes, ¿no? Ahorita, pues, por motivos que, vaya, no caben todos en la portada, ¿no? Entonces elegimos algunos cuantos, pero ustedes pueden verlos. Entonces, esos son los dos grandes objetivos: que los alumnos publiquen, manden sus trabajos creativos, artísticos y también científicos a la revista, y el otro son los docentes. Y también los trabajadores, por supuesto, que lo pueden hacer. Ajá. En este primer número, pues no tuvimos suerte, ningún compañero nos mandó su trabajo, pero esperamos que en las siguientes ediciones sí lo hagan, ¿no? Entonces, estos son los grandes objetivos. Y pues nada, es su revista, apropiense de ella, estudiantes y docentes de Prepa 5. Y pues nada, muchas gracias. A continuación, ahora sí les vamos a explicar cada una de las secciones. Y al final también tendremos una sesión de dudas y preguntas por si quieren compartírnosla, ¿no? Entonces, ahora le doy la palabra. Voy a dejar de compartir. Le voy a dar la palabra a la profesora Edith Vargas, que sin ella el nombre de las secciones hubiera sido imposible. Ella le dio ese toque de identidad que tiene la Prepa 5, ¿no? O que la identifica, que reconozcamos que es Prepa 5 nada más. Entonces, adelante, profesora Edith. Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada de verlos a todos. La verdad es que, como decía la maestra Erika, este trabajo fue un trabajo que fuimos diseñando poco a poco y la verdad es que fue una aventura impresionante. En cuanto al nombre de las revistas, bueno, digo, el nombre de las secciones, yo les voy a explicar. La primera de ellas, que es como una de las más nutridas, una de las que estoy segura que los chicos están deseosos de participar, que es la de Desde las tumbas, en donde esta sección lo que tiene, sobre todo contiene cuento, poesía, todo lo que sea, creación literaria está integrada en esta sección. El nombre de las tumbas, pues evidentemente todos los que ya sea egresados, estudiantes o profesores, sabemos lo que son las tumbas en Prepa 5. Las tumbas son estas jardineras, este espacio en donde los estudiantes dicen van a matar el tiempo, ¿no? De ahí el nombre de las tumbas. Y bueno, yo soy egresada de Prepa 5, entonces yo también iba a matar el tiempo a las tumbas. ¿Por qué le pusimos este nombre a la sección que contiene la creación literaria? Porque evidentemente aquí en las tumbas es donde surge la creatividad de los estudiantes. Ellos se reúnen, ellos tienen charlas, ahí es donde se enamoran, se pelean, es donde está como toda esa gama de emociones y es donde muchas veces también escriben, ¿no? Entonces es como darle este aire de libertad, que es el que tiene las tumbas, este aire de libertad a esa sección, sobre todo donde está la creación literaria. Y evidentemente, pues es una de las secciones en este primer número que fueron más concurridas por los alumnos, mandaron muchos trabajos, sobre todo cuento y poesía, y la verdad es que se nutrió muchísimo esta sección y me parece que es una sección muy bonita. Como decía la maestra Erika, cada una de las secciones de la revista está vista como un símbolo, tiene un símbolo de Prepa 5 en su nombre. Y entonces esta parte de las tumbas, que es lo que abarca la ficción, la creación literaria, es una donde estoy segura que a los chicos les va a gustar mucho participar. Entonces, bueno, esta es como la explicación de esta primera sección. Como están viendo ahorita, ahí tenemos todos los trabajos que han ido mandando los chicos y la verdad es que es una de las secciones más nutridas. Entonces,
es muy interesante esta parte y bueno, voy a dar paso para que no se haga muy largo y podamos interactuar más. Voy a dar paso a mis siguientes compañeras. Le regreso la palabra a la maestra Erika para que vayamos conociendo un poco más cada una de las secciones de la revista. Muchas gracias. Por ahí creo, maestra Erika, tienes el micrófono apagado. Sí, disculpen ustedes. Bueno, ahora le damos la palabra a la profesora Anaí Toledo. Ella nos va a presentar la sección de José Vasconcelos, erudición. Buenas tardes, gracias Erika. Buenas tardes a todos. Yo pertenezco al Colegio de Historia y bueno, colaboro en este comité en la sección de erudición que se enfocará en trabajos más tendientes a lo académico. Su nombre, José Vasconcelos, que es el nombre de nuestra preparatoria, refleja justamente el trabajo intelectual y de investigación que se lleva a cabo. Aquí tenemos pues la imagen de nuestra biblioteca, donde los alumnos pues van a hacer sus trabajos, sus tareas, donde buscan información. El acervo documental que tenemos es muy vasto, entonces pues refleja justamente el trabajo intelectual y una de las 3 áreas sustanciales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es pues la investigación, además de la docencia y la difusión. Los contenidos propuestos para esta sección son ensayo, artículo y crónica. Y bueno, consideramos que es de gran importancia esta sección, pues permitirá un mayor intercambio de conocimientos y potenciará las relaciones interdisciplinarias entre profesores y estudiantes, abordando conceptos raíz y motivando la discusión desde diferentes áreas del saber. Considero que esa es una labor necesaria entre colegios, pues se busca que desde diferentes perspectivas se aborden temas de interés actual. Además, será de gran importancia para los estudiantes del plantel, ya que la revista será un espacio en el que podrán exponer sus logros y progresos en el trabajo escrito y en la investigación, una labor que los docentes en la Escuela Nacional Preparatoria, pues sin duda, han impulsado constantemente. Este número recibió trabajos muy interesantes y que más adelante las autoras y autores nos van a presentar. Tenemos análisis desde la geografía y la estadística que nos muestran cómo se puede abordar un fenómeno global a partir de la cartografía y nos muestra proyectos de gran importancia dirigidos desde el Instituto de Geografía de la UNAM. Por otra parte, contamos con un escrito sobre la importancia de la historia en las reflexiones del presente, cómo la historia puede abrir la posibilidad de reflexionar sobre los problemas preexistentes en el mundo y los efectos del COVID-19. Un ensayo muy bonito sobre la trascendencia de la literatura y el arte para la introspección del ser humano y su entorno en estos momentos de resguardo, así como un análisis sobre los alcances y efectos de la pandemia que vivimos en cuanto a la persistencia de la desigualdad y las políticas económicas a nivel mundial. Sin duda, este proyecto en general tendrá grandes beneficios en su posible vinculación con trabajos y existencias en el plantel 5 y, por supuesto, en la difusión del trabajo colegiado que se lleva a cabo en nuestro plantel. Pues no me queda más que exhortar al público que nos acompaña a participar y agradecer la invitación de la profesora Erika para colaborar en este proyecto. Muchas felicidades, compañeras, y nuevamente muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesora Edith. Le damos la bienvenida al profesor Carlos González, que acaba de llegar. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Bueno, pues ahora le damos la palabra a la profesora Leonila Olvera. Ella nos va a platicar. Rosete, sí, por supuesto. Leonila Olvera Rosete. Se me hace extraño mi segundo apellido, si va antes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no quiero dejar de decir algo que creo que es importante. Agradezco muchísimo la invitación de Erika, que es la directora de esta revista, su invitación porque estoy con profesoras verdaderamente jóvenes, verdaderamente inteligentes, deseosas de hacer actividades intelectuales académicas para nuestra preparatoria. Todas son muy jóvenes, yo soy la única de esta generación, así es que verdaderamente es un honor y un placer estar
en este trabajo tan interesante. Bueno, esta sección me parece también fundamental. Primero la metáfora, vaqueros de prepa, ¿verdad? Siento nostalgia, seguramente ustedes también, el cruzar todos los días de nuestros salones de clase a la dirección, a cómputo, a la fotocopiadora, y ver ese espacio que los vaqueros de Prepa 5 han hecho suyo, con sus enormes cascos, con sus estas armaduras y sus playeras verdes. Es parte de la identidad de la preparatoria. Bueno, así le hemos nombrado a esta sección de nuestra revista, y es la que agrupa las recomendaciones, no solo recomendaciones de libros, sino también de autores, de obras de teatro, de cómics, de eventos culturales, de exposiciones. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído libros, hemos visto películas, hemos ido al teatro para siempre, bueno, muchos encuentros con los libros o con los textos o con el arte ha sido a través de una invitación, de una recomendación. Entonces, en esta parte están las reseñas, los comentarios que con pasión, que con emoción los lectores, las lectoras, los espectadores de obras de teatro tienen sobre una obra y comparten a través de la escritura. Es una parte, me parece también importante para la expresión escrita. En esta ocasión, solamente las reseñas que se presentan giran en torno a libros, pero bueno, esto está abierto, es libre y bueno, hay muchísimas actividades que se pueden hacer. Así es que queda abierta la invitación para todos, para que nos recomienden aquellos textos, obras de teatro, no solo de literatura. Van a ver que al final hay una hermosa reseña breve, pero encantadora, de una bióloga que nos hace para que leamos uno de los libros que ha leído durante la pandemia. Los temas centrales, como ustedes han podido ver, sí giran en torno a este momento que estamos viviendo tan complejo. Así es que están invitados a escribir. Muchas gracias. Sí, así es. Lamentablemente nos hubiera gustado pues que el primer número de la revista tocara otro tema. Sin embargo, pues sí, lamentablemente fue el COVID. Sin embargo, no quisimos dejarla, es decir, no quisimos no hacerla, ¿no? Al contrario, dijimos, bueno, hay que escribir para combatir desde la escritura, desde la creación, desde el arte, esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Es una manera también de reflexionar, de pensar, de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y por eso decidimos hacerla, para compartirles un poco, ¿no? Y bueno, sobre todo ustedes que como autores participan. Bueno, ahora le damos la palabra a la profesora Maite. Ella nos va a hablar de la sección alfalfa, que es iconografía. Adelante. Me parece que Maite está teniendo problemas de conexión, entonces no la veo entre los asistentes. Creo, no sé si logró ingresar otra vez. Está presente, pero no sé. Sí está presente, pero no sé si su micrófono. Bueno, vamos a esperarla un momento y lo que podemos hacer es, bueno, yo sobre todo comentarles que estas secciones que aparecen en la revista son las que siempre van a estar. Sin embargo, van a haber otras dos secciones que en esta primera edición no aparecen porque estas pueden ser itinerantes. ¿Y cuáles secciones son? Una que ya pronto la verán, que se llama Cocodrilo en Movimiento, ya llegó la profesora Maite. Ahora sí, le damos la palabra.
Hola a todos, una disculpa, es que se fue la luz por acá. Pues bueno, la sección de alfalfa, principalmente ahí se va a poner todo lo que es la propuesta gráfica, lo que refiere a la pintura, al dibujo, la fotografía, la ilustración, etcétera. Y bueno, se piensa hacer como esta propuesta visual que acompañe justamente a los textos, por lo cual va a estar distribuida a lo largo de la revista. Y bueno, esto también dependiendo mucho de la propuesta que sea, ¿no? En el caso del cómic, por ejemplo, o en ciertos relatos fotográficos, podría estar como dentro de la misma página. Y bueno, el nombre de la sección viene precisamente a partir de la porra de la prepa, que tiene que ver también con el origen, ¿no? Cuando la prepa todavía era una hacienda. Y pues bueno, básicamente es eso. En esta se incluyó lo que sería la fotografía y la pintura. Entonces, pues nada, se espera que se cuente con muchos más trabajos para las próximas ediciones. Así es, también esperamos cómic, por supuesto. También por los tiempos que vivimos, cuando se lanzó la convocatoria de la revista, pues estábamos en finales, ¿no? Y todos preparando las calificaciones. Entonces esperamos que en los siguientes números los chicos se animen más, ¿no? A mandarnos sus trabajos, ya sea sus fotos, pinturas, cómic, todo lo relacionado con las artes plásticas, ¿no? Que ellos son muy buenos. Como podemos ver, aquí tenemos el trabajo del profesor Fernando Reyes Varela. Él muy amablemente nos compartió estas pinturas relacionadas pues con el tema COVID. Acá tenemos fotografías en relación también con la pandemia de la profesora Alejandra Delgado. Y como nos comentó la profesora Maite, esta iconografía va a acompañar a todos los textos, va a estar distribuida en toda la revista. Muy bien, como les comentaba, van a haber dos secciones itinerantes, una que se llama Cocodrilo en Movimiento, y esta va a abordar todos los trabajos multimedia, ya sean cortometrajes, videos, poesía en movimiento. Y otra sección importante va a ser el baúl de los recuerdos de Prepa 5. Esta consiste en que todos los egresados, docentes también que hayan trabajado en Prepa 5, los directivos también y quieran mandar, no sé, una foto, algún evento importante que hayan tenido en Prepa 5, lo puedan hacer y recordar. Y es una forma también de rescatar la historia de Prepa 5 y hacer un archivo, ¿no? Un archivo, por supuesto, histórico. Ya sea, puede ser visual o escrito. Bueno, ahora sí, el gran momento esperado, porque esto, pues, bueno, es la presentación de la revista, pero lo más importante son ustedes, los autores. Entonces, le vamos a dar la palabra. No sé si ya llegó a la alumna, así aquí está, Arwen Gutiérrez. Ella colaboró en la revista con una reseña. Entonces, pues bienvenida, Arwen. Hola, muchas gracias. Pues bueno, yo decidí hacer una reseña de un libro que leí durante la cuarentena y pues el libro se llama La plaga y es del autor Albert Camus. Y Albert Camus fue un escritor y filósofo francés que ganó el premio Nobel en 1957. Y bueno, en general este libro nos cuenta cómo la vida de las personas que vivían en un pequeño pueblo francés se ve afectada por una plaga. Durante el libro, el autor plantea la existencia y el significado de la vida. Además, durante la historia se debate el pensamiento filosófico y religioso a través de dos personajes. La historia es bastante sincera y mientras más lees, más comprendes y entiendes por lo que están pasando estos personajes. El autor te hace sentir la soledad de una forma que llega a ser frustrante. En los apartados del libro acompañas a los personajes en su día a día y experimentas junto con ellos lo que conlleva permanecer en aislamiento
como lo es el miedo, la angustia y la esperanza a veces. Y pues la historia me atrapó porque hace que te plantees el por qué estamos aquí. Muchas veces creemos que la vida gira alrededor de cosas materiales, mundanas y efímeras, pero esto hace que poco a poco vayamos como perdiendo el significado de la vida y pues Camus logra de alguna forma abrirte los ojos para que comprendas que toda tu vida puede cambiar en cuestión de horas. Y bueno, en la actualidad es bastante fácil saber cómo es permanecer en aislamiento, pero este libro me hizo reflexionar sobre lo que somos y qué es lo que vamos a hacer con el tiempo que tenemos. Entonces me pareció un libro muy interesante para compartirlo con los demás, porque además de que te puedes sentir identificado, tal vez no tanto porque era una plaga y las cosas eran un poco más extremas, pero con lo que estamos viviendo ahora siento que podrías como no sentirte incluso tan solo y no sé, ver otra perspectiva de las cosas, porque pues te das cuenta de que no todo en la vida es como rutina y que debemos de atesorar los momentos que tenemos con las personas que queremos o haciendo las cosas que nos gustan. Y por eso decidí, pues, intentar escribir una reseña que, no sé, hiciera que más personas quisieran leer ese libro. Y ya, gracias. Sí, muchas gracias, Arwen. La verdad es que hiciste un gran trabajo, es una reseña muy, muy importante dentro de la revista y sí, por supuesto que nos invitas a releerla, ¿no? O incluso a leerla a tus compañeros. Muy bien, muchas gracias y felicidades, Arwen, por animarte. Gracias por invitarme. Bueno, ahora le damos la palabra a la profesora Rosa Mendoza con su cuento La peste y el mar. Adelante, profesora. Creo que el micrófono. Tiene apagado el micrófono, Rosy. Decía, buenas tardes a todos. Mi cuento parte de esta distopía que estamos viviendo, donde ya no es ficción literaria al estilo Orwell, al estilo Bradbury, al estilo Huxley, sino es la vida real, la vida cotidiana de todos. Depender de las máquinas, depender de la computadora para que me traigan la despensa, depender de la computadora para comprar el libro, para comprar todo lo que necesito del mundo externo. Entonces, esta distopía que se planteó como una ficción, de pronto se vuelve una realidad. Entonces, bueno, voy a leer mi cuento. Del cinema al aire libre vengo, madre, de mirar una mar mentida y cierta, que no es la mar y es la mar. Este epígrafe fue tomado de Rafael Alberti. Las primeras noticias llegaron en diciembre. Lo recuerdo bien, pues cumplí entonces 8 años y mis padres, en franca rebeldía, me llevaron a conocer el mar. En la carretera, durante horas percibí el sabor árido del desierto, pero luego, sin darme cuenta, se me pegó otro olor en las manos, en el cabello, en la ropa. Sin verlo, sabía que estaba tras la siguiente colina, pues a mí llegaba su música de oleaje suave, con un regusto a azares recién florecidos, a sal y a algo más que no pude identificar, fuerte pero agradable a los sentidos. Y llegamos al mar, un mar que no, perdón, es que cambié de hoja. Y llegamos al mar, un mar que no admite adjetivos, pues solo el absoluto tiene su magnitud, solo la oscuridad impenetrable se le equipara. Mi cuerpo de niña en la arena,
los atardeceres rojivioletas o las noches plagadas de estrellas tan cercanas que parecían besar mi frente. Mis padres abrazados en una playa desolada que llegaba hasta donde mi vista se perdía. Mis días en el mar son un remolino de sensaciones placenteras en la memoria. Luego de esa tregua, el horror. El regreso custodiados por la policía a una metrópoli de calles vacías, habitadas por cadáveres en bolsas de hule, pues los muertos se contaban por millares y no había panteones disponibles ni sepultureros que hicieran el trabajo. Donde las entradas de los hospitales estaban convertidas en campamentos sembrados de enfermos, abandonados de Dios y de sus hijos, esposos, hermanos o padres, que llegaban casi como delincuentes, tendían un plástico en el suelo y acostaban ahí a su familiar. Después se iban fingiendo que habían olvidado algo urgente y no regresaban. Donde los pocos sobrevivientes del Servicio Nacional de Salud, sucios de sangre y de heces, continuaban en pie de guerra con las manos vacías, pues no existía un medicamento que detuviera el mal. En su desesperación, algunas personas bebían cloro y jabón y otras 1000 sustancias, y todos, con paliativos o sin ellos, llegaban al mismo fin. En las carreteras había grandes caravanas rumbo a las montañas, a una vida campestre y saludable, pero en su fuga llevaban la muerte cosida a la espalda. Y todo empeoró. Los cadáveres putrefactos y los alimentos y el agua contaminados acarrearon otra peste, la tifoidea, a la que se sumó, no se sabe cómo, el cólera. Los antibióticos fueron insuficientes y los enfermos pretendían aminorar los estragos bebiendo agua de los grifos, fuente de reinfección. En las calles, los perros antes famélicos, gordos y feroces, recorrían en manadas la ciudad, atacando a quien se aventuraba a salir de casa. Incluso en las redes se dio noticia de una jauría que atacó la entrada de un hospital y dio muerte a 53 pacientes que aguardaban consulta. Y los perros competían por los cadáveres con los delincuentes. En gavillas entraban a las casas y no conformes con robar, se ensañaban en la violación y en el asesinato. Y esa fue la peor peste de todas. El ser humano, hombres y mujeres, destruyendo a sus semejantes por el placer de copular y matar con furor a los más débiles, a las más indefensas. Si ante la peste nos invadía la desesperanza, veíamos a los servidores de salud y a nuestros pares en el dolor y nos apoyábamos unos en otros, compartíamos el pan, un medicamento y rezábamos a un Dios sordo e indiferente y nos sentíamos uno en la desgracia y eso nos hacía fuertes. Pero llegaron los gavilleros y el terror individual se sumó al de todos. Veíamos con desconfianza a los otros que nos daban fuerza y los atacábamos y los destruíamos antes de que ellos acabaran con nosotros. Las disminuidas autoridades implantaron un toque de queda riguroso. El ejército dispararía a quien estuviera fuera de casa. ¿A qué ir al hospital si no había medicamentos ni quien los recetara? ¿A qué ir a las tiendas a abastecerse de alimentos si estaban vacías? Los primeros meses fueron de pavor. ¿Y qué si un malo burlaba la vigilancia y entraba al edificio? ¿Y qué si un día las autoridades olvidaban el racionamiento y teníamos que salir a buscar comida? ¿Y qué si nos contagiábamos? Los muertos tirados en las calles, sus miasmas y los perros jalando sus intestinos poblaban mis pesadillas. Entonces mi madre, para aminorar mis miedos, bordó de luces navideñas una tela negra
y la puso sobre mi cama. Así, cuando tuviera miedo, podía imaginar que era de noche y estaba en la playa. Por su parte, mi padre tiñó de negro los vidrios de las ventanas para olvidar la fealdad del mundo. Con el tiempo, las puertas tampoco fueron necesarias, pues se instalaron pequeños elevadores de aprovisionamiento, por lo que alguien tapió todos los accesos. Por fin nos sentimos seguros y comenzó la adaptación a los espacios reducidos de nuestro departamento. Pintamos las paredes, reordenamos los muebles, cultivamos alimentos en la azotehuela y ahí mismo purificamos el agua con energía solar. Y los tres al parejo aprendimos los rudimentos de la nueva vida a través del Internet, misma que con el paso de los años se fue perfeccionando. Mis días de escuela transcurrieron frente a una pantalla en la que aprendí lo necesario para hacer mi vida placentera y feliz, objetivo único que persigue la generación E a la que pertenezco. Pues en el mundo virtual que creo y recreo todos los días, no existen límites para los anhelos. Compañía, amistad, amor, sexo, todo cabe en los límites de una computadora. Soy capaz de construir realidades absurdas, paranoicas, delirantes, de poblarlas de seres estrambóticos o heroicos del pasado, del presente o de la fantasía, y de vivir en ellas y olvidar por completo este espacio que habito. Mis padres siempre estaban tristes y continuamente se preguntaban si la epidemia habría terminado, cómo se vería el mundo vacío, quién se encargaba de nuestra alimentación y de dotarnos de los últimos adelantos tecnológicos. En su estrecha visión, no comprendían que eso resultaba intrascendente ante el nuevo orden global, que el trabajo que hacían en la red no era un pasatiempo, sino que reportaba grandes sumas que otros como ellos pagaban en un nuevo sistema económico en el que no es necesario el antihigiénico dinero que pasaba de mano en mano. Tenía 17 años cuando me invitaron a partir con ellos. Me negué. Al día siguiente hicieron un agujero en la puerta y salieron con la promesa de regresar por mí si el mundo era bello. El agujero sigue ahí, pero ellos nunca volvieron. Hace tantos años de eso que ya sus rostros se perdieron en mi memoria. Para verlos, a veces les pongo rostros que no reconozco y platico con ellos o los llevo al mar que me mostraron. Disfruto sus cuerpos abrazados mirando al infinito y el viento en la piel y en los oídos. Otras veces los llevo a fiestas donde mis amigos les dan la bienvenida o hacemos una excursión a las profundidades de la tierra o a los picos más elevados. Sin embargo, a pesar de su presencia constante, a veces me siento sola o me asalta el insomnio. Entonces, enciendo la noche que tejió mi madre y sueño que estoy con ella frente al mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Es verdaderamente un cuento hermoso. El final es maravilloso. Y esperemos que esa distopía de la que se habla en el cuento no lleguemos a ella. No esperemos que no. Y bueno, antes de continuar con esta sección de los autores, la profesora Alejandra Delgado, quien se encargó del diseño de la revista, nos va también a hablar un poco de este proceso. Adelante, profesora Alejandra. Gracias, Erika, y gracias a todos por estar aquí y por su entusiasmo en este proyecto que ha sido pues una labor muy bonita y de mucho trabajo colaborativo. Entonces me da mucho gusto poder ser parte de este
este proyecto. Pues como comenta Erika, yo me encargué del diseño. Cuando yo me incorporé al proyecto ya estaba como la idea, el concepto y el título y las secciones ya estaban bastante trabajadas. Y entonces pues lo que yo me encargué fue como de plasmarlo ya visualmente. Y pues el reto fue principalmente que sea una revista que sea muy atractiva para los muchachos, que sea muy visual, pero que también tenga esta parte académica, ¿no? Que tenga cierta seriedad, que se vea como una revista profesional. Entonces, eso fue como el reto. También diseñamos un logo con el que buscamos que se identifique la revista en todos los números. Pues la idea es jugar un poco con el nombre de Coapan y con la idea de la serpiente y con esta tradición prehispánica. Entonces, pues hice la letra C usando a Quetzalcóatl. Y también hice el diseño de la portada, que pues es como una forma de hacer contemporánea la idea de el Doctor Peste, la figura clásica de las máscaras que se usaban en la peste, y como actualizarla a nuestro momento actual, ¿no? Y hacerla como un poco divertida. Entonces hice el collage. Y pues también tratar de que la revista tenga un ritmo fluido, como comentaba Maite. Las imágenes pues van a estar conviviendo con los textos para que pues no sea cansada la lectura, para que tengamos como descansos y podamos ver ciertos elementos visuales que complementen la revista. Y otra idea que fue muy interesante fue que las secciones tuvieran imágenes de los alumnos para que ellos mismos hagan propia la revista, ¿no? Que las portadas de cada sección sea una foto tomada por los alumnos. Entonces esperemos que cuando ya se familiaricen más con el proyecto, participen mucho más y pues sea como una revista mucho más propia, ¿no? Ahorita todavía tiene muchas fotos que son de stocks y tomadas de diferentes fuentes, pero esperamos que próximamente se motive mucho su participación. Hay algunos que tienen mucho talento también para no solo para la escritura, sino también como para la plástica, para el dibujo. Entonces, ojalá que en los siguientes números sea mucho más propia. Y pues eso sería todo de mi parte por ahora. Muchísimas gracias, Ale. Y pues igual, un agradecimiento a la profesora Alejandra, que el diseño le quedó muy bien, ¿no? Bueno, ahora sí, continuamos con la sección de lecturas. Recuerden que pueden leer también solo un fragmento o pueden explicar. También nos gustaría mucho escuchar sus experiencias, ¿no? Cómo cuando vieron la convocatoria y vaya, porque es un tema difícil el COVID, ¿qué pensaron? ¿Por qué se animaron a participar, no? Por ejemplo, eso también nos gustaría saber. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Itzhak Mozarat. No sé si está Itzhak. Me parece que no está. Tal vez tuvo dificultades para conectarse. Tal vez llegue al rato, entonces le vamos a dar la palabra a los profesores Rafael Sánchez Suárez y la profesora Elsa Mireya Álvarez, para que nos hablen de su interesante texto. Adelante, profesores. Bueno, pues voy a empezar yo. Nosotros venimos desde la geografía, una ciencia más terrenal. Sin embargo, bueno, hace un trabajo muy interesante al hacer, en este caso, la cartografía. Imagínense llevar a la dimensión planetaria, o sea, de nuestro planeta Tierra, llevarlo a una hoja, llevarlo a doblarlo en un papel y poderlo guardar y con él interpretar el espacio en el que estamos. Esa es una maravilla que ha logrado hacer los hombres
no sé si las mujeres ahí, o sea, no puedo decir la humanidad, no estoy muy segura, porque ese ha sido mucho trabajo a lo largo de la historia, más que nada de los que recorren los caminos. Entonces, pues aquí venimos nosotros dos a hablar acerca del trabajo cartográfico en un momento como este. En momentos difíciles, la cartografía todavía se vuelve más necesaria. O sea, imagínense una guerra sin interpretación cartográfica. O sea, si han visto películas de Primera, Segunda Guerra Mundial o de cualquier momento de alguna guerra, es típica la escena donde están haciendo el análisis del mapa y cómo van a avanzar. Vuelvo a esta analogía, o sea, traer a nuestra dimensión de persona, traer el planeta, poder interpretar el espacio, el territorio, las montañas, los ríos, por dónde conviene moverse o por dónde no. En este caso va relacionada con la evolución de la pandemia del COVID. Y si ustedes se han percatado, el mapa se ha vuelto un instrumento diario, de utilización diaria para explicar lo que está pasando, tanto a nivel mundial o a nivel de países. Y han surgido una cantidad impresionante de mapas muy sofisticados, muy interesantes, que nos van narrando, que nos van platicando. Y vuelvo a eso, o sea, no estamos hablando de ficción, estamos hablando de realidad, pero parecería ficción, ¿no? Traer ese cachito de tierra o ese cachote de tierra a poderlo interpretar. Entonces, aquí nos dimos a la tarea, dentro de la perspectiva de la cartografía y en la formación geográfica, hay también un área que es la geografía de la salud, que poco se le ha dado como importancia. Yo recuerdo mucho de la Facultad de Filosofía y Letras al famoso profesor Sáenz de la Calzada, que él era fanático de que y quería agrupar a geógrafos para que lo siguieran en este análisis de que hay espacios de salud o contrarios a la salud. Y él hablaba, por ejemplo, de la ruta de la salud de Michoacán, ¿no? Entonces, y se insistía mucho en la importancia de que los médicos llevaran una materia de geografía. Para cuando van a hacer su trabajo de campo, dice, el médico debe de conocer a dónde llega, conocer el espacio en el que va a llegar en todos los sentidos, porque es parte de la vida de los individuos que va a tratar. Bueno, yo me quedo hasta aquí porque mi compañero Ernesto va a comentar más a detalle toda la cartografía que se encontró al respecto. Gracias. Bueno, gracias. Retomando lo que dice Elsa Mireya, pues hay toda una tradición también dentro del Colegio de Geografía en la Facultad de Filosofía de analizar los problemas de salud. Como estudiante nos tocó hacer estudios sobre la tuberculosis, hacer estudios sobre el VIH y cómo se iba expandiendo territorialmente. En el Instituto de Geografía se hace cartografía. Hubo un proyecto en el que estuve participando hace algunos años de un atlas de la salud que se hizo en colaboración con la Facultad de Medicina. Entonces, creo que el momento nos llevaba a pensar, bueno, seguramente habrá mapas, y al entrar a ver, creo que de manera personal, de compartir con los amigos geógrafos, estaba yo mandándoles estadísticas todos los días, mandándoles mapas, mandándoles cartografía que iba encontrando, que mostraban tanto a nivel país cómo se iba propiciando, cómo se iba generando una expansión de la epidemia del COVID. Y bueno, hasta llegar a de pronto buscar y encontrar mapas a nivel delegacional que por manzana te iban poniendo la información de cómo se iba dando esta cartografía. Entonces, en alguna tarde vi la convocatoria de la revista y me pareció un
una oportunidad muy idónea de hacer llegar a todos los lectores la posibilidad de acercarse a los mapas, de que los puedan entender, de que los puedan leer. Y finalmente, si ustedes revisan, todos los mapas que incluimos están ahí con su dirección electrónica para que los puedan consultar. Tratamos de poner mapas que fueran oficiales, casi todos de ellos refieren el trabajo de universidades, de la Organización Mundial de la Salud y toda la producción cartográfica que se está haciendo en México, tanto por parte del gobierno federal como del gobierno local, pero también de lo que se está haciendo en la UNAM respecto a la cartografía y estar documentando diariamente esta epidemia del COVID. Entonces, ustedes pueden ver en los mapas que ustedes consulten, pueden ver una actualización cada 24 horas de esta pandemia, lo cual es también un esfuerzo impresionante de la gente que está colaborando con la construcción de bases de datos, con la construcción de esta cartografía muy automatizada que nos está mostrando pues esta evolución, e incluso llega a ver una información tan detallada que a nivel municipal nos está especificando cuántos casos hay, pero además está hablando de la vulnerabilidad que tienen unas poblaciones más que otras. ¿Dónde están las poblaciones indígenas, las poblaciones rurales? O sea, ¿qué está pasando con estas poblaciones para enfrentar el COVID-19? Y bueno, creo que es un trabajo muy interesante que tratamos de hacerlo muy llevadero para todos en cuanto a la lectura, y que sobre todo viéramos la importancia que tiene en este momento el mapa. Es un momento en el que usamos mapas para todo, usamos mapas y los traemos en nuestro celular para ubicar a dónde ir a algún restaurante para pedir la comida, y nosotros estamos usando mapas para señalar nuestra ubicación. También tiene una finalidad científica. Y bueno, finalmente creo que me gustaría agradecerle a todo el equipo de la revista por darle un frescor a nuestro plantel con esta publicación. Creo que además lo necesitábamos, una revista de este tipo, y además felicitarlas por el diseño tan bonito que le dieron y el trabajo tan arduo que se nota de todo el equipo de profesoras que está al frente de esta revista. Muchas gracias. Al contrario, profesor, la verdad es que cuando llegó su texto nos entusiasmó mucho, porque justamente la cartografía, ¿no? Es como usted dice, los mapas son muy importantes e imprescindibles en nuestra vida, y parece que no se nos olvida o no lo tenemos concientizado, ¿no? Entonces, muchas gracias por su texto. Sí. Bueno, ahora sigue... me parece que no ha llegado Itzat, entonces le damos la palabra a la profesora Edith Vargas. Ella colaboró con un texto, un ensayo que se llama Una muerte anhelada en tiempos de pandemia. Adelante, profesora Edith. Sí, bueno, ¿se me escucha? Bueno. Sí, te escuchamos, Edith. Oh, ok. Bueno, este pequeño texto, más que nada retoma una visión. Lo que pretendía hacer fue retomar como dos visiones encontradas que se tuvo mucho ahorita cuando inició la pandemia, ¿no? Sobre todo de dos filósofos. Uno de ellos, pues muchos lo conocemos por sus polémicas, que es Zizek, y el otro, Byung-Chul Han, ¿no? Que es un filósofo surcoreano. Entonces, ellos dos plantean, sobre todo con esta cuestión de la pandemia,
si el capitalismo está en sus últimas consecuencias o no. Entonces, lo que propone uno, sobre todo Zizek, es que el capitalismo está muriendo, que es momento que con esta pandemia nosotros como sociedad humana podamos realmente darnos cuenta de que ya no se puede sostener más este sistema económico en el que estamos viviendo y que efectivamente entonces va a empezar la fraternidad, el apoyo entre pares, etcétera. La visión que tiene Chulhan es completamente opuesta. Él dice que al contrario, ¿no? Lo que se vio en los primeros momentos de la pandemia fue un recrudecimiento de la individualidad, en donde las personas, algo muy famoso que se dio no tanto en México, pero sí en otros países, fue esta cuestión del papel higiénico, ¿no? En donde el papel higiénico se terminó completamente en los centros comerciales y entonces era un fenómeno muy interesante porque según Chulhan, ahí se puede ver que efectivamente esto lo único que hace es recrudecer el individualismo y que en realidad esto no es una muerte como lo predice Zizek del capitalismo, sino al contrario, es un recrudecimiento y el capitalismo lo único que está haciendo es como balancearse un poco, pero efectivamente vamos a seguir con esta visión que tenemos, ¿no? Entonces, en este pequeño artículo, lo único que quise es como mostrar estas dos posturas opuestas entre sí, pero que es interesante porque invitan a la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente nos corresponde como sociedad una vez que pase esta pandemia? ¿Cómo vamos a actuar, ¿no? Si efectivamente se va a recrudecer el individualismo o si va a haber un repunte de la capacidad que tenemos organizativa, de apoyo, entre otras cuestiones. Entonces, este pequeño ensayo es básicamente lo que trata y pues yo los invito a leerlo porque es bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Edith. Sí, es un ensayo interesante. Polémicas las dos posturas, tanto de Zizek como de John. Y bueno, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a la profesora Alejandra Díaz. Ella nos va a hablar de su cuento Mutación. Hola de nuevo. Bueno, pues yo quise colaborar también en la parte de ficción, escribiendo un relato que también es una distopía. Para escribirlo, pues la idea me surgió leyendo un artículo que publicó el filósofo Paul Preciado, es un filósofo queer, en una columna que escribe semanal, y él hablaba, su texto se llama La conjura de los perdedores, una carta de amor en plena pandemia. Y ahí él reflexiona acerca de cómo se transforman las relaciones humanas o cómo él se imaginaba que se iban a transformar nuestra manera de vincularnos, sobre todo en la parte corporal, como seres humanos, ¿no? ¿Qué era lo que iba a implicar esta pandemia a partir de ahora, ¿no? Y él decía que pues él acaba de pasar una ruptura, que le agarró una ruptura amorosa antes de la pandemia y que ahora se imaginaba que estaba condenado a la soledad para siempre, ¿no? Como ya estábamos confinados, que ya nunca iba a volver a enamorarse ni a conocer a nadie físicamente, ¿no? Entonces a mí eso me detonó esa idea de qué tipo de carta de amor podríamos escribir confinados en la pandemia. Y pues mi cuento va un poco de eso, es una carta de amor en una sociedad distópica que reflexiona acerca de ahora cómo vamos a vivir ese amor o el desamor también, sin contacto físico. Entonces los invito a leerlo, no les hago más spoilers, pero pues ojalá les guste. Así es, léanlo, está muy, muy bello el cuento. Y pues sí, es una gran reflexión, ¿no? ¿Cómo se vive el amor en estos días de confinamiento? Sobre todo para aquellas parejas que, vaya, físicamente están separadas, ¿no? Entonces es algo muy, muy fuerte que Ale nos hace reflexionar. Gracias, Ale. Le damos la palabra a la profesora
Leonila Rosete. Ella nos va a platicar acerca de su texto. Es una reseña que se titula En tiempos de pandemia, leamos a Saramago. Adelante, profesora. El micrófono. Profesora, prenda su micrófono, por favor, para que podamos escucharla. Qué pena. Ok, sí. Mencionaba que yo casi estoy segura que muchos de ustedes han leído la novela, por lo tanto lo que propongo es la relectura, quienes no la han leído, y a quienes ya la relectura para quienes ya la leyeron, a quienes no, la lectura. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo verdaderamente es perturbador. Estoy impactada, bueno, ya había leído los textos de la revista, de esta visión distópica que tenemos del mundo. Pareciera que ya no podemos ver desde otra perspectiva el mundo. Ese mundo lo tenemos que transformar porque verdaderamente es aterrador que no tengamos la imaginación para otra cosa, pero creo que la realidad que vivimos pues es esa. Saramago me parece que a pesar de que en esta novela Ensayo sobre la ceguera nos presenta cierta visión distópica, tiene una dosis muy grande de esperanza. Lo interesante de su novela es que la esperanza pareciera que está en lo femenino, en el sexo femenino. Siempre he pensado que es uno de los escritores feministas de defensa y de reconocimiento a la importancia que tiene dentro del género humano el papel que tienen las mujeres. Y Saramago en casi todas sus novelas lo discute, lo plantea, lo pondera. Bueno, pues inicio solamente voy a leer unas partes, es una reseña, por lo tanto una reseña es la invitación a la lectura. Narrar es reflexionar sobre la naturaleza humana, plantea Alberto Paredes en su interesante libro Las voces del relato. También señala que las novelas magistrales son actos de lucidez. Yo añadiré que en los grandes relatos encontramos no solo una propuesta ética, sino también estética. Con esto quiero decir que en estos extraordinarios textos se plasma una visión ética del mundo, de la historia y del individuo, donde los lectores nos confrontamos con un espejo que obliga a mirar tanto a la sociedad como a nosotros mismos. Por otro lado, está la propuesta estética, en la que el autor despliega su creatividad lingüística y las estrategias narrativas que se ponen en juego para atrapar a su lector y para obligarlo a leer de principio a fin el texto que tiene ante sus ojos. Lo que me impacta de esta novela en la relectura que realicé en esta pandemia es que en realidad lo que hace Saramago es invitarnos a imaginar. Cuando vi el libro antes de que supiera que, bueno, que era un ensayo, que era una novela, y vi el título y muchos me han preguntado, alumnos sobre todo, que si ese ensayo sobre la ceguera pertenece al género ensayo. El ensayo es un género de la literatura, pero también, bueno, es un género académico, lo sabemos. Y les digo, no, ahí la palabra está usada como sinónimo de probar. Lo que dice Saramago es probemos, ensayemos, imaginemos que esta realidad, cada uno de nosotros, lectores, la vivimos. ¿Y qué nos cuenta? Bueno, nos cuenta nada menos que en una ciudad, de pronto un automovilista, cuando está en un alto, pierde la vista. Es una ceguera blanca. Y se inicia una epidemia, se contagia, él va al oculista, al oftalmólogo, y todos los que están ahí también se contagian. No se sabe nada de la enfermedad, un poco como lo que estamos viviendo ahora. Es contagiosa, no se sabe por qué se origina ni cómo se propaga. Y vemos a una ciudad que se envuelve en esta epidemia y cómo el no tener vista, el no mirar, crea todo un caos. Tenemos personajes que en realidad son símbolos, no tienen nombre sus personajes. La chica de las gafas es una prostituta
que en el hotel con el hombre con el que está ahí pierde la vista. Hay un hombre de un parche negro que fue al oculista porque se estaba quedando ciego, no tiene un ojo y está con un problema de cataratas en el otro. Hay un niño estrábico también que pierde la vista. En fin, toda una serie de personajes simbólicos que en un momento dado se reúnen en un manicomio porque lo que hace el gobierno es confinarlos, aislarlos para evitar el contagio. Al principio les lleva comida, pero después los deja abandonados. ¿Qué es lo que ocurre? Aparece un personaje verdaderamente noble y fascinante, que es la esposa del médico. Ella no pierde la vista. ¿Por qué no pierde la vista? Ella no lo sabe, ni los lectores, ni hay una explicación. Y acompaña a su marido para poder salvarlo. El manicomio es el único espacio que el gobierno encuentra para poder recluir, aislar y evitar la propagación de la epidemia. Y ahí se empiezan a dar toda una interacción. ¿Qué es lo que nos demuestra o nos muestra Saramago en esta novela? Cómo los seres humanos ante situaciones límite reaccionamos moralmente. Todos tenemos una actitud y una conducta ética ante situaciones límite. Y tenemos ahí el tema del bien y del mal. Si queremos así de manera simple, los buenos y los malos. El personaje femenino, la esposa del médico, se convierte en la protagonista, en la protectora, no solo de su marido, para llevarlo y traerlo en esta terrible situación de no ver, sino para todos los que están en la sala que les toca. Se dan situaciones muy fuertes de violencia de género, y se dan toda una serie de circunstancias. Es solamente un ensayo porque de un momento a otro, cuando, bueno, la esposa del médico los lleva a su departamento que está intacto, no ha sido saqueado ni demás, sí, todos empiezan a recobrar la vista. Todos los personajes tienen una actitud ante esta situación, es decir, tiene una conducta moral. Y lo que Saramago nos está mostrando aquí es qué somos los seres humanos, porque no dudo que si cada uno de nosotros leyéramos o releyéramos la novela, volveríamos a sentirnos identificados con la chica de las gafas, con la esposa del médico, con el médico mismo, con cada uno de los personajes. Y yo les escribo aquí a manera de invitación. Permítanme porque estoy leyendo en mi... Finalmente, cabe preguntar quién es José, bueno, José Saramago, ya decíamos. Si tuviéramos que destacar un rasgo que singulariza su creación literaria, apuntaríamos sin duda alguna que se trata de una penetrante indagación sobre la conducta ética de los seres humanos a través de una original propuesta estética. No es una novela fácil, es una novela que tiene una escritura muy singular, no usa, transgrede las reglas de la norma culta del español, no hay párrafos que duran páginas y páginas y páginas, no usa los signos de puntuación como en la norma lo indica, hay enunciados interrogativos, exclamativos que no llevan los signos, por lo tanto es el lector el que tiene que construir todo este sentido. Pero a pesar de todas estas transgresiones, digamos, a la norma de la escritura, el lector siempre sabe qué personaje está hablando y nunca hay un problema de comunicación. Nosotros sabemos lo que el escritor está comunicándonos. En Las voces del relato, este es un texto de teoría literaria muy lúcido que nos esclarece muchos aspectos de lo que es la narrativa. Paredes plantea que las novelas no reportan acontecimientos efectivamente sucedidos. Pues es ficción, la literatura es ficción, sino que versan sobre lo verdadero posible. Es así que nos abren los ojos y nos informan de la naturaleza humana. Saramago en su novela nos invita a realizar un viaje imaginario hacia una realidad posible que sin duda se asemeja a la que estamos viviendo. Me llama muchísimo la atención, digamos que los dos grandes textos del siglo XX que toman el tema de la pandemia en la literatura sería La peste, que reseñó esta joven maravillosa que nos presentó su reseña, y Saramago.
Claro, tenemos el antecedente del Decamerón, ¿verdad? En el siglo XVI, y también hay un cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, que versa sobre lo mismo. Y siempre, en realidad, los escritores están destacando la conducta moral ante una situación ahí. ¿Qué mostramos los seres humanos? Solidaridad, amor, respeto, ayuda, odio, miedo, horror, el uso del poder, el mal, en fin, lo bueno y lo malo. Entonces leamos a Saramago porque vamos a hacer un viaje a la condición humana, a lo que somos como personas. Muchas gracias. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que nos hace una atenta invitación y a releerla o a leerla. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a la profesora Ana Patricia del Colegio de Biología, que también muy amable nos comparte una experiencia y una reseña. Adelante, profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Pues sí, bueno, primero quiero agradecer la insistencia de la maestra Erika por la invitación a escribir. En algún momento me la encontré y le comentaba que justo en esta temporada me había topado con, bueno, un poco antes, no sé si se alcanza a ver, este libro de Historia de las Abejas de Maja Lunde, una escritora noruega que pues habla justo sobre la importancia de estos pequeños bichos, ¿no? Estos pequeños insectos de los cuales llevan a cabo la polinización y que depende mucho de la agricultura, ¿no? De la producción agrícola y producción de alimento que nos sostiene, ¿no? como humanidad. Y bueno, pues yo lo había leído porque, como lo pongo ahí en mi reseña, estábamos celebrando en el 2019 el natalicio de Alexander von Humboldt, y en biología los concursos interpreparatorianos pues habían versado en este natalicio, y pues de ahí fue que leyendo un poquito sobre este gran explorador, me topé con unos nuevos escritores que se llaman los escritores de la naturaleza, y de ahí vi varias opciones en un evento que habían hecho un año antes en Alemania. Y bueno, pues de ahí me surgió como la inquietud de querer leer este libro, pero obviamente, como todos sabemos, como buenos docentes, siempre tenemos muchas cosas que hacer. Y yo no había podido terminar el libro, ¿no? Llegué a la mitad justo antes de la pandemia, y entonces en el aislamiento dije, no, pues es mi momento, ¿no? Entonces lo pude terminar de leer, lo disfruté mucho, y pues cuando me enteré de esta invitación a escribir, pues me animé. La verdad fue en último momento, lo pensé mucho, pero en una noche, ya saben, como en esta onda del eureka, una noche desperté y así dije, es que sí, estaba emocionante, ¿no? O sea, a mí me gustó, creo que es un tema importante, interesante, y pues así me paré y me puse a escribir, ¿no? La pequeña reseña, y me gustó. Por otro lado, también quería aprovechar para comentarles, ¿no? Que por parte de la escuela de mi pequeño, nos invitaron a un círculo de lectura para los papás, y todos los lunes nos hemos visto en las tardes junto con otros papás, y hemos podido compartir parte de estas lecturas. También les compartí ellos han compartido otras, y entonces como que ha sido bien padre porque me he podido conocer otros libros, me he animado a comprarlos y a leerlos. Ya le compartí a mi mamá otros libros, ella también está muy emocionada, y mi hermana igual, y entonces aquí en la familia igual, mi esposo, mis hijos. Entonces como que ha sido una temporada muy bonita. Yo le veo el lado positivo a este momento de estar aislados y de estar un poco más en casa. Entonces creo que es una buena ventana para podernos viajar a nuestro interior y a esas otras posibilidades fuera, ¿no? A esos otros retos que tenemos fuera. Entonces, pues con ese ánimo fue que sí, quise compartirlo. Ojalá y quieran leer la reseña, y se animen a leer también este libro, que son básicamente 3 historias que se cuentan, un poco en años atrás, en 1852,
cuando apenas estaban los primeros agricultores tratando de mejorar el cultivo y la domesticación de las abejas, ¿no? Formulando nuevas colmeneras. Entonces, habla un poquito de ese momento histórico, o trae a cuenta una historia de aquel momento. Después nos centra como en la temporada actual, ahí en el libro lo mencionan en el 2007, pero pues más o menos es como este contexto, donde ya un apicultor trata de enseñarle a su hijo que pues arte de la apicultura. Su hijo pues quiere estudiar, quiere ser escritor, quiere estudiar en la universidad, quiere irse a filosofía, y el papá está como de, no, tú tienes que seguir la tradición de la familia, ¿no? Regresar al pueblo a cultivar las abejas, porque de eso nos sostenemos. Entonces es como, lo mencionan por ahí, bueno, lo menciono por ahí, esta idea de los chicos que luego tienen también como de trabajar, estudiar, hacerle caso a los papás o buscar como tu propio camino. Entonces, pues eso también a mí me gustó, está interesante. Y luego trae una historia a futuro en el 2098, donde ya se exterminaron las abejas, ya no existen en el planeta, o por lo menos eso es lo que se pensaba. Y los otros, los humanos, las personas y sobre todo las mujeres, son las que llevan a cabo ese arte de polinización, ¿no? Con un pincel se trepan a los árboles y entonces llevan a cabo ese arduo trabajo de polinizar. Y entonces pone igual como al debate o a la reflexión, más bien a la reflexión sobre qué haríamos nosotros sin estos pequeños insectos, sin ese gran trabajo que hacen, ¿no? ¿Nos animaríamos a hacerlo? O sea, implica mucho esfuerzo, ¿no? Si nosotros quisiéramos sustituir ese trabajo. Entonces, también esa parte me gustó. Y bueno, pues ojalá y que se animen a leer este libro. Y pues sí, ojalá pueda en un futuro seguir compartiendo, ¿no? Parte de estos otros libros de los cuales me he empapado. Y ojalá y también se animen a abrir un círculo de lectura. Estaría muy padre coincidir con ustedes. Gracias. Sí, muy bien, muy buena recomendación, Pati. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, es un libro muy, muy interesante, ¿no? Tiene historia, tiene biología, ciencia, o sea, todo. A mí me encantó esa reseña. Y estoy segura que a los estudiantes de Prepa 5, pues también. Pues muchísimas gracias. Ya estamos por terminar. Les voy a leer algunos mensajes que muy amables nos han compartido aquí en el chat. Ahí voy. La profesora Elizabeth Raquel dice que el diseño está muy padre. Ale, la profesora Rosaura Rejón también nos comenta, es un gran proyecto, tanto por los temas como por el trabajo colegiado. Estupendo trabajo. Muchas gracias, profesora Rosaura. La profesora Rosa Mendoza, bellísimo trabajo. El nombre rescata el nombre que yo conocí, recién llegué a la Ciudad de México, por allá a principios de los años 60. La zona se conocía como Coapan. El trabajo iconográfico es muy bueno. Gracias por las imágenes que le pusieron a mi cuento. Igual que las secciones, el material y el diseño en sí. Muchas felicidades. Claro, no me imagino la emoción, profesora Rosa, que siente, ¿no? Usted que fue de las primeras estudiantes de Prepa 5. Es maravilloso. ¿Qué más? ¿Quién más? La profesora Zaira Monroy nos dice, muchas felicidades a todos los colaboradores por este proyecto. La profesora Patricia Carrillo, felicidades, hermoso y profesional proyecto, el diseño muy atractivo, temas muy interesantes, exitoso trabajo colaborativo. Gracias, profesora. Muy interesante el tema de la cartografía, nos dice la profesora Patricia Cartillo. Felicidades, queridos Elsa Mireya y Ernesto. Y bueno, estos son los comentarios.
Les comento también que esperábamos la presencia de la maestra Belia, pero me acaba de escribir y pues no pudo asistir porque justo en este momento también está en otra reunión, ¿no? Ya saben que pues estamos llenos si nosotros estamos saturados, imagínense, ¿no? Imagínense a la maestra Belia. Pero nos manda muchos saludos y felicitaciones. Y bueno, pues entonces, pues nada, no me queda más que decirles gracias y que se animen a participar en las siguientes convocatorias. Queremos leerlos a todos los profesores de Prepa 5, profesoras, a todas las estudiantes, a todos los estudiantes. Tienen mucho que decirnos, tienen mucha creatividad ahí. A veces ni siquiera ustedes lo saben. Siéntense a escribir, a crear, a pintar, a tomar fotografía. Y ustedes, todos son muy talentosos, perdón. Entonces, esperamos sus colaboraciones y también, por supuesto, que les estaremos compartiendo las siguientes convocatorias. También, como ya les habíamos comentado, pues no sé si tengan algún comentario, alguien de los autores que también están por aquí, otros autores que quieran comentar algo, dudas, preguntas. Adelante, por favor. Todo clarísimo. ¿Cuándo se publica la convocatoria de la siguiente revista, que está preciosa? Muchas sí. Felicidades a todo el equipo. La siguiente estamos pensando publicarla a finales de octubre, porque el gran tema que queremos es, bueno, abordar es el tema del Día de Muertos, ¿no? Que allí todos tienen que decir, ¿no? Así, la ciencia, los deportes, las artes, etc. Cabe destacar que la revista, aunque su principal objetivo es la literatura, es decir, no solo la literatura es el gran tema, ¿no? Todas las ramas del saber, las ciencias, las matemáticas, la física, la biología, los deportes, ¿no? Poco a poco iremos pues compartiendo, ¿no? Porque también ha sido difícil por esta pandemia, creo que no a todos les llegó la convocatoria, pero esperamos que todos manden sus colaboraciones, ¿no? Es su revista, es suya. Entonces, sí. Sí, ¿alguna otra duda, pregunta? Gracias, Rosa. No, ¿verdad? Sí, Erika, ¿cada cuándo irá a salir la convocatoria? Sí, estamos... ¿Para qué periodicidad tendrá la publicación de la revista? Sí, muy buena pregunta. Ya no te oigo. Ay, perdón. Muy buena pregunta. ¿Ahí me oye? ¿Me oyen ahí? ¿Sí? Ya. Ah, ok. Sí, muy buena pregunta, profesora Elizabeth. La periodicidad de la revista va a ser, lo tenemos contemplado así, va a ser en noviembre. La primera edición fue especial por el tema del COVID y porque, pues, pensábamos publicarla antes, pero bueno, no se pudo. Sin embargo, estamos pensando que sean 3 publicaciones en el ciclo escolar. Una sería en noviembre, la otra en marzo y la otra en julio, ya al final del ciclo. Ajá. En cada convocatoria también les compartiremos las bases y todos los lineamientos, ¿no? Por ejemplo, la del final del ciclo queremos que sea también como para reflexiones, ¿no? De cómo nos fue en el ciclo, tanto de los alumnos como de los docentes, a qué problemas se enfrentaron, sobre todo los chicos que salen de sexto año, tal vez quieran escribir una reseña o tomar una foto, hacer una pintura, mandar una colaboración, pues para despedirse de su prepa, ¿no? Algún discurso,
cuestiones así que ya les iremos compartiendo. Y por supuesto, ustedes también están invitados e invitadas. Sí. Gracias. Muchas gracias, Erika. A usted, profesora. Y bueno, ya les dejé por ahí una felicitación, pero aprovecho el micrófono. Excelente trabajo, ¿eh? Me uno a los comentarios de Rosaura. Todo se puede cuando hay voluntad, y yo quiero pues agradecerle al equipo a quien ideó el trabajo, a quien alimentó los contenidos, a los que han participado en el diseño, en fin, todo. Ya la bajé, ya la tengo y la leeré completita. Muchas felicidades. Y qué bueno que va a tener ese movimiento en cuanto muchísimas gracias. Por los claro que sí. Pues muchas felicidades. De Cuapa, como les digo, no se espera menos. Gracias. Felicidades a todos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Como yo siempre lo he externado, yo siempre, desde que llegué a Prepa 5, es todo mi agradecimiento y admiración a todos los docentes, ¿no? Son una gran planta docente. Y bueno, ya para terminar, pues muchísimas gracias a todo el comité editorial, a la profesora Edith, a la profesora Alejandra Delgado, a Maite, a Anaí, a la profesora Leonila. Sin ellas, este proyecto no hubiera sido posible. Y por supuesto también a los directivos, la profesora Abelia, que bueno, no pudo acompañarnos, pero también nos apoyó muchísimo para la difusión de la revista. Y por supuesto a los colaboradores y a todos ustedes por su participación, por su interés, por su entusiasmo. Como les decimos, esperamos muchas colaboraciones de ustedes. Ustedes tienen mucho talento que mostrar, nada más es que nos lo manden. Entonces los esperamos en las siguientes convocatorias. Pues muchísimas gracias. Les voy a compartir aquí nuestras redes. Ay. Espérenme un tantito. Nos pueden seguir, la revista ya está en todas estas redes sociales, está en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, también tiene su canal ya, y por supuesto está en ISU. Cualquiera de estas redes pues nos pueden seguir, y él tiene el nombre de Cuapan, Revista de Literatura y otras reflexiones. Bueno, pues muchísimas gracias. Les mandamos un abrazote virtual por el momento. Ya pronto nos estaremos viendo. Bueno. Muchas felicidades. Felicidades también a ustedes. Felicidades a todos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta